Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal de La Pelo en Casa. Estamos una vez más en trucos y consejos de peluquería. Hoy me ha surgido un evento y he dicho, voy a hacerme lo que tanto me gusta, con la plancha en forma de zigzag. Y no sé si lo habéis visto anteriormente en los trucos que vi en el curso de peluquería de cómo utilizar la plancha para dar volumen, entre otras cosas, ver los tamaños que tiene de ondulación. Y bueno, he pensado, pues voy a enseñar cómo me lo hago yo misma para que así vosotras podáis apuntar los truquillos para coger el volumen, las zonas, según las zonas que vayamos a planchar, cómo hacerlo. Voy a hacerme las particiones y bueno, sobre todo mostraros cómo quedaría en un cabello natural, porque lo hicimos en un cabello natural pero del maniquí. Os dejaré para que lo veáis si queréis aprender los trucos. Os voy a enseñar la plancha. La plancha que yo utilizo es esta, que aparte de la lisa, lleva varias ondulaciones. Os muestro que lleva 3 ondulaciones, lleva 4 y lleva 5. Dependiendo de cómo queramos, cómo se quede, yo siempre comparo estas ondulaciones como cuando nos hacemos trenzas pequeñitas, que luego las quitamos y se queda así. Sí que es verdad que con la trenza queda más ondulado y esto queda más en pico. Pero a mí personalmente me gusta mucho. Será porque llevo el pelo tan liso y tan finico que me gusta mucho el volumen. Y se queda muy chulo, muy chulo. Me gusta mucho. Voy a hacerme las particiones. Voy a utilizar las pinzas de mariposa o pinzas de pato. Y como no, utilizar un poquito de spray de fijación, porque en el cabello liso, con la humedad del ambiente, o yo qué sé, te pones a bailar y el roce del cabello por la ropa y demás, eso también resta la fuerza de la ondulación, tanto en estas planchas como las planchas para rizar, o incluso lo liso. Si tenemos el cabello que es domable pero realmente no dura mucho el peinado, lo mejor es darle un pequeño aporte de fijación para eso, pero no saturar, porque estamos utilizando la plancha y las lacas suelen llevar algo de alcohol, entonces casi mejor no usar. Bueno, no me enrollo más. Cuéntame, antes de nada, me gustaría saber si la habéis probado, si vosotros habéis peinado, si conocéis algún truco extra con este tipo de plancha. Lo podéis dejar en los comentarios y como siempre os iré también informando poquito a poco, pues eso, de lo que vaya surgiendo en el blog de La Pelo en Casa. Así que nada, os dejo con la demostración y vuestros comentarios, os lo espero. ¡Dentro vídeo! Vale, yo voy cogiendo lo que son velos finos de cabello y voy presionando la plancha muy bien, porque si no lo que haría es no marcarlo, sino más bien, no lo voy a decir alisar porque no está alisando. He escogido el de 5 ondas, y como podéis ver, el resultado es el típico efecto cuando, como he dicho antes, nos quitamos las trenzas esas chiquiticas que nos hacíamos. Yo es que lo recuerdo cuando era pequeña, nos hacíamos muchas trenzas, nos quitábamos para conseguir este efecto, el efecto zigzag. Así que nada, voy a seguir con los mechones finitos. Presiono y presiono desde aquí. Lo plancho haciendo así y no así, porque luego pasaré el peine para abrirlo. A mí me gusta el estilo afro, me gusta mucho el volumen. Y luego, a la hora de estar presionando la plancha, la vamos presionando, presiono una vez, suelto, bajo, presiono, suelto, bajo, presiono. No hago así, porque sería un error, o sea, innumerable. Vamos presionando, vamos dando bocados, ¿vale?
Luego, justo por lo que comentaba antes, conforme vamos terminando lo que son las capas de cabello, cogemos laca y damos pulverizaciones, pero muy poquitas, porque luego pasamos lo que es el peine de púa ancha y así lo separamos. Y luego ya para terminar si nos podemos poner la laca que queramos, pero de momento poquito a poco, para ir aguantando y sujetando bien lo que es la ondulación que vamos haciendo. Muy bien, vamos a seguir.
consejo súper importante, que no lo he dicho al principio, pero supongo que si habéis visto el uso de la plancha y demás, lo habréis visto. Si tienes el pelo liso normalmente o un poquito encrespado, que no lo llega a tener muy liso y necesitas dejarlo la cutícula pulida para que las ondas se vean perfectas, utilizar cepillo y secador. No utilizar plancha, porque el cepillo y secador lo que hace es pulir la cutícula, o sea, dar la sensación de ese cabello liso, pero la plancha lo que hace es sellar la cutícula. Entonces luego nos cuesta más ese otro cambio temporal que hacemos con la plancha, me explico. Si yo paso la plancha para alisar, luego lo quiero ondular y tengo que permanecer más tiempo con la plancha. Como habéis podido apreciar, yo hago así unos segundos, sin más. También es cierto que mi cabello es muy moldeable, tanto que quería enseñaros cuando yo me pongo pinzas, gomas, horquillas, me coge ondas el pelo y yo lo tengo tieso. Mi pelo es esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con los cambios de forma permanente o semipermanentes que me voy haciendo, los puentes los vamos modificando. Y eso es lo que ocurre en el pelo. Por eso, esa gracia de moldeador que yo me puedo ir haciendo para un lado y para otro mi pelo. Pero muy importante eso, no utilizar la plancha para alisar y luego para ondular. Lo mismo pasa con la tenacilla. Siempre es mejor el cepillo y el secador y luego hacerlo, porque si no maltratamos mucho el pelo. Ahora voy a seguir, voy a terminar, que tengo muchas ganas de verme y de que me veáis. Bueno, ya he terminado con la plancha. Ahora lo que vamos a hacer con el peine de púa ancha, vamos a ir abriendo desde abajo con la ayuda del principal. Abrimos así y pasamos así. Bajamos y abrimos hacia arriba. Ahí. Ahí. Ahora el otro lado igual. ¿Toma? Cogemos un poquito de sal. ¿Para qué? Para que nos dé el efecto ese de brillo, porque al hacer así y no estar liso o
ondulado y demás, pues el brillo se pierde. Ese sellado de cutícula no se ve, entonces ese brillo se suele perder con esta plancha. Vale. Remate final, boca abajo y la cama. Pues listo. Ya tengo mi cabello con volumen. Voy a enseñarlo con unas diademitas que a mí me gustan. Bueno, chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado hoy del vídeo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y el dedito arriba.